Si les parece, vamos a comenzar. Hola Ezequiel. Vamos a comenzar con este tiempo de clase. Em, Antes, ahora ya que estamos grabando, para los que si alguno después no se puede conectar y lo ve después, un simple anuncio parroquial. Em, Recuerden em, que es importante el tema de la participación en los foros y la entrega de las actividades. Estuve viendo que en el módulo uno algunos hay todavía un poco remolones, y que no hay participaciones ni en el foro, o en el foro sí, en la actividad no, o en la actividad no y en el foro sí, o sea, o en ninguno de los dos. Pero en esto, sobre todo en educación a distancia, es súper importante el contacto, por lo menos virtual, que podamos tener durante la semana, más allá del encuentro sincrónico de los jueves. Así que quiero leerlos para poder dar alguna devolución, ver cómo van, si están leyendo. Eh, Sé que a veces puede ser un poco tedioso. Los foros apuntan a una participación no necesariamente muy ilustrada, que digamos, es decir, es más de opinión personal o de aplicación más práctica que de teoría, mientras que las actividades de entrega, que son las que se califican con nota numérica, eh, pero la participación en el foro también es tomada en cuenta para la evaluación. Pero bueno, sobre la actividad. Es así, requiere de la lectura previa. Esto simplemente a modo de, como estamos comenzando la materia, eh, a modo de anuncio, de recordatorio. Ahí está igual en el programa del curso, en la parte de evaluación, ahí está, que la idea de la evaluación del curso va a ser por las respuestas a actividades que se asignan semanalmente, con base en la lectura, con la participación en los foros y también con la participación en los encuentros sincrónicos, por supuesto que esto teniendo en cuenta la posibilidad de cada uno, ¿no? Hay gente que por cuestiones laborales o a veces por cuestiones de horario realmente es muy complejo. Pero para mí, en una materia bimestral, donde tenemos esta horita para vernos, yo voy a hacer todo lo posible para que realmente valga la pena conectarse los jueves a las 7. Así que los espero acá con mucho cariño. Muy bien. La semana pasada estuvimos haciendo una presentación del curso, de la materia, y estuvimos haciendo una presentación muy sintética en base a la lectura de Giuseppe Barbaglio, de la vida de Pablo, o de la biografía de Pablo. ¿A alguien le quedó alguna cuestión pendiente, algo que sea necesario aclarar de ese tema, del tema de la biografía, algo sobre las lecturas? Nosotros llegamos, en lo que vimos en la parte de la exposición, llegamos a el comienzo de la vida de Pablo, tal vez más conocida, la época del Pablo independiente de la iglesia de Antioquía, de la comunidad de Antioquía, y cuando empiezan los llamados viajes misioneros. Eh, Aunque sabemos, como vimos la vez pasada, que viajes misioneros o experiencias misioneras Pablo tenía desde antes. Eh, Ahí dejamos, esa tal vez es la parte que es un poco más conocida y lo que sería, o sea que dejamos la cronología de Pablo en la década del, en la década del 50, en lo que fue la exposición en clase me refiero, ¿no? Y ustedes han visto que la biografía depende, pero se suele ubicar la muerte de Pablo a fines de la década del 50. Esa es como la década del 50, la década más productiva, si se puede decir, productiva por lo menos de lo que llegó a nosotros, de Pablo, por lo menos el Pablo escritor, eh, porque varias de sus cartas fueron escritas en esa época. Sí, Jerónimo.
Sí, profe, yo me quedé pensando, no sé si usted tiene algo más información, el tema del nombre, de que el autor hablaba de que podría haber sido Saulo y Pablo, o sea que más que lo hablaba, casi que lo afirmaba, ¿no? Por la cuestión de que en ese tiempo se solía eh, esa cuestión con los nombres, ¿no? Y me quedé pensando en eso en la última clase, no lo pregunté porque ya estábamos medio al filo Ujú. y bueno, Está buena ya la que, pregunta. ya que abrió eso, Eh, Pablo en sus cartas siempre se presenta a sí mismo con el nombre griego Paulos. Es gracias al libro de los Hechos que el autor nos informa que su nombre estaba ligado a el nombre hebreo Shaul, de donde viene la helenización del Saulos. El nombre que está detrás es el Saúl, como el famoso rey de Israel. Y en un momento del relato, el autor de Hechos decide cambiar la manera en la que se refiere a Pablo y deja de llamarlo Saulo para llamarlo Paulos. Eh, como Pablo nunca se presenta a sí mismo como Saulo en las cartas, la única información que tenemos es esa que es secundaria, ¿no? Pero que podría ser. Era muy común en el mundo judeo-romano, o sea, judíos, personas de origen judía, de origen hebreo, pero que estaban vinculados y vivían en el mundo greco-romano, que las personas tuvieran dos nombres, que tuviesen un nombre de origen más arameo-hebreo y un nombre helénico. El caso, por ejemplo, de eh, eh, a ver, eh, bueno, a ver, el nombre de Simón es un nombre de origen hebreo, o sí, hebreo-arameo. El sobrenombre que le ponen a Simón en arameo es Kefa, Cefas, Es fácil. que significa piedra, que traducido al griego es Letras. Petros. Hay otro personaje en el libro de los Hechos que también pasa algo parecido, alguien que se llama Juan Marcos, que no es primer y segundo nombre como en nuestro caso, sino que es el nombre de origen más hebreo, Juan, y Marcos es su otro nombre, su nombre grecorromano. Entonces, es posible que el nombre hebreo de Pablo o el nombre de origen arameo haya sido Shaul, Saulos, helenizado, pero que en realidad el nombre grecorromano era Paulos, que era un nombre, eh, es un nombre bien atestiguado en las fuentes antiguas, en la fuente grecorromana. Me quisiera hacer dos preguntitas. Dale. Una, he escuchado un comentario, supuesto no, si me hace un comentario, no hubo una argumentación, de que más que los viajes misioneros de Pablo era una ruta de trabajo donde Pablo llegaba Mm, y por su oficio tenía trabajo. Y la segunda es que la Iglesia Católica festeja, tiene un día de la conversión de Pablo. mm. Sí, bueno, ese último dato no lo sabía. Es posible que sí, suele haber muchas Sí, seguro, efemérides de ese tipo. Eh, Ahora, en cuanto a la veracidad de la fecha, digamos, tan seguro. veraz como celebrar el Está, 24 de diciembre, la Navidad, ¿no? está. Eh, en cuanto a la primera pregunta que hacías, eh, es difícil, a ver, sabemos por tanto por las cartas como por el libro de los Hechos que Pablo está llevando adelante viajes con propósitos misionales. Ujú. Eh, a mí me parece que las fuentes indican que el oficio de Pablo justamente le permite poder hacer esos viajes y trasladarse en distintas ciudades, eh,
y poder ocuparse, poder trabajar de su oficio según el lugar en donde llegaba y se establecía. Claro, claro, entiendo. Pero no que Era el fin en sí. exactamente. Sí, exactamente. Está, Creo que es al revés. está exacto, sí, sí, sí. Me parece, no veo indicios en las fuentes en ese sentido. O sea, Está que sea una cuestión de viaje de trabajo y que de paso visionado. visionada, Claro, exacto. claro. Me parece que las fuentes indican lo contrario, tanto hechos como las mismas cartas que él escribe, ¿no? Ah, perfecto. Hola, profe. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás? Bien, además solo para añadir que a mí me pareció muy interesante porque no lo había leído eh, en el Bautista, así que veo que, que está muy bueno y era esa parte sobre la perspectiva que tenían de aquellos que trabajaban, Ujú. desde el lado helénico como el desprecio y que los que eran cultos en realidad no iban a trabajar y lo veían como una pérdida de trabajo. Entonces, justo cuando Abel, el compañero, hacía esa mención, eh, si Pablo se movía pensando en un sustento por su trabajo, entonces afirmaría más todavía un poco, ¿no? Eso del desprecio de quienes deberían recibir el mensaje, ¿no? Fue como un comentario adicional a lo que decía la lectura que me pareció muy interesante porque hoy en día en el mundo misionero se habla mucho del misionero bivocacional y se utiliza mucho a Pablo como ese ejemplo. Y bueno, fue interesante en la lectura ver que desde otra perspectiva lo despreciaban por el trabajo más que, Sí, no, que eh, admirarlo. había dos tipos de miradas sobre el trabajo. Primero, por el tipo de trabajo. Aparentemente, bueno, hay un amigo que es doctor en la Universidad Nacional de La Plata, eh, eh, doctor en historia y que se ha especializado en historia antigua y que tiene una serie de artículos que él está estudiando justamente los oficios en el mundo los oficios que están en las fuentes del mundo cristiano antiguo. Entonces, cómo era el oficio de los pescadores, cómo era el oficio de los tejedores y cómo era el oficio, en el caso de Pablo, el oficio aparentemente de qué significa esa idea del constructor de tiendas o el hacedor de tiendas. Al ser un trabajo de tipo manual y muy posiblemente que trabajase con pieles de animales, no sería muy bien visto desde el punto de vista del judaísmo más ortodoxo, desde un punto de vista religioso y por toda la cuestión de la pureza ritual. Desde un punto de vista religioso, no es que estuviera en el mundo griego mal visto que las personas trabajasen, sino en el mundo judío tampoco era que estuviese mal visto que las personas trabajasen o que, sí, que las personas trabajasen, sino también que muchos de los oficios, sobre todo desde el punto de vista del judaísmo más ortodoxo, sí eran oficios cuestionados por la cuestión de la pureza ritual, del contacto con pieles de animales y todas las normas que había para no entrar en contacto con sangre animal y toda esta cuestión de la religiosidad judía. Em, pero por otro lado, lo que Pablo cuenta en sus cartas es como el desprecio de parte de ciertos grupos cristianos que eh, no veían con buenos ojos que un supuesto llamado apóstol que fue una parte del conflicto que Pablo tuvo en su vida, el reconocimiento de su apostolado, que un supuesto apóstol tuviera otra actividad que no sea la de la dedicación a la predicación. Parecería que en esa primera generación había algunos misioneros dedicados exclusivamente y sostenidos eh, para esa tarea, sostenidos por las comunidades. Eh, y entonces la actividad de Pablo parecía como una actividad mal vista desde un punto de vista de ciertos sectores del cristianismo de los orígenes o de los cristianismos estos de los orígenes. Pero no es que en la antigüedad estuviera mal visto el trabajo per se, eh, pero eso fue un fenómeno sobre todo de la primera generación cristiana.
esta cosa de las personas dedicadas a la misión itinerante, estos misioneros itinerantes. Después la cosa fue cambiando un poco en la segunda generación, cuando ya había comunidades más establecidas. Bueno, vamos a meternos en el tema de la clase de hoy, si les parece, que es el tema de del Corpus Paulino. O sea, ya no el Pablo de la historia, el Pablo histórico, sino el Pablo escritor, que es el tema que hoy nos convoca. Voy a compartir la pantalla. eh, y vamos a empezar a trabajar con el así llamado Corpus Paulino eh, de Pablo como escritor de cartas. Cuando se habla del Corpus Paulino, se habla de este grupo de cartas que están atribuidas a Pablo, que fueron atribuidas a Pablo. Ya sea porque su nombre es la primera palabra que aparece en el texto, o ya sea porque se atribuyeron a Pablo por tradición. Este es el caso de la carta a los Hebreos. Por eso muchos autores consideraban, y de hecho la carta a los Hebreos era abordada en algunos manuales, hace unas décadas atrás, en algunos manuales de escritos paulinos se incluía un capítulo de carta a los Hebreos. La verdad es que ya no es considerada evidentemente una carta paulina, pero en algunos sectores del cristianismo antiguo y no tan antiguo, Hebreos fue considerada una carta paulina. De hecho, si alguno viene de generación evangélica de varias décadas, recordará que en la revisión de 1909 de la traducción de Reina y Valera, en el título de la carta a los Hebreos decía Carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. Es decir, la tradición paulina había llegado hasta el título de la carta. Hoy ya no hay ediciones de la Biblia, ni siquiera la revisión del 60 incluye el nombre de Pablo en el título de la carta. Pero en algunos sectores fue vinculado, hebreo fue vinculada. Por lo tanto, contando la carta a los hebreos, serían 14 cartas. Sin la carta a los hebreos, que es como nosotros la vamos a abordar, son 13 textos, 13 libros. Estas cartas, los manuscritos más antiguos que tenemos de estas cartas, o los manuscritos más importantes que tenemos, ya aparecen en bloque. Este es un fenómeno interesante. Si bien, evidentemente, estamos hablando de 13 textos independientes, 13 textos que fueron escritos independientes entre sí, o por lo menos no sé si los 13, pero me animaría a decir que casi seguro 10 de los 13 fueron escritos de manera independiente, rápidamente hubo una tarea editorial. Alguien los compiló, los coleccionó y los editó en un volumen. Posiblemente de los distintos grupos de textos que forman el Nuevo Testamento, el Corpus Paulino fue el primero en coleccionarse. Y tenemos varias fuentes que atestiguan esto. Varias fuentes que muestran que las cartas de Pablo fueron los primeros textos cristianos, por así decirlo, en coleccionarse. De hecho, es muy curioso, pero en el mismo Nuevo Testamento tenemos una referencia al Corpus Paulino. El mismo Nuevo Testamento habla del Corpus Paulino en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. La paciencia de nuestro Señor, juzgadla como salvación, como os lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada. Lo escribe también en todas las cartas cuando habla en ellas de esto. Es decir, el autor de la segunda carta de Pedro, cuando escribe este texto, ya conoce, sabe de la existencia no de una carta de Pablo o que Pablo había escrito más de una carta, sino que habla de un corpus. Él, como Pablo, lo escribe en todas las cartas. Otra discusión será cuál es la fecha de escritura de la segunda carta de Pedro.
Esa va a ser otra discusión. Este es uno de los elementos de conflicto al momento de datar la segunda carta de Pedro. Pero bueno, será tema para otra materia. Ahora, más allá de esta referencia de la segunda de Pedro, también hay testimonios extrabíblicos que muestran la existencia o que confirman la existencia de que existía en fecha muy temprana una colección de cartas. Es decir, que las cartas dejaron de circular de manera independiente y se empezaron a coleccionar, a copiar juntas rápidamente. A mediados del siglo segundo, hay un personaje importante para la historia de la Iglesia Antigua. ¿Ustedes cursaron una materia de historia de la Iglesia Antigua? No sé si tienen en la malla curricular una materia de historia de la Lo que Iglesia. estudiamos fue patrística. Patrística. Bueno, en el mediados del siglo II hubo un personaje que en la patrística del siglo II y del siglo que vinieron también fue importante, llamado Marción. Marción pasó a la historia como el primer hereje, el primer cristiano, porque no dejaba de ser un cristiano a su manera, con diferencias, pero cristiano al fin, que es el primero en decir cuáles eran, según su criterio, los textos que los cristianos debían considerar como escritura. Y en esa lista que él propone, en el llamado Canon de Marción, aparentemente Marción mencionaba solamente 10 cartas. Marción no incluía la carta a los hebreos y no incluía las llamadas cartas pastorales, que son las dos de Timoteo y la de Tito. Hay que aclarar también que de Marción, los textos de Marción no llegaron hasta nosotros. ¿Cómo conocemos lo que afirmaba Marción? Por los detractores, digamos, por aquellos autores ortodoxos, cristianos, los padres que escriben en el siglo II, en el siglo III, que escriben sus obras en contra de Marción. De hecho, algunas se la conocen de esa manera, ¿no? Contra Marción o contra los herejes. Entre ellos, por ejemplo, el texto de Tertuliano. Más o menos, porque a Marción lo ubicamos a mediados del siglo II, más o menos por la misma época, tal vez tirando un poquito más al finales del siglo II, corresponde un texto conocido como el Canon de Muratori. Un texto que se encontró en el siglo XVIII, que se suele datar más o menos en torno al año 180. Es un texto en prosa, digamos, pero que da una especie de listado de los libros oficiales o los libros que debían considerarse como escritura por los seguidores de Jesús, por el cristianismo naciente. El canon de Muratori no incluye la carta a los hebreos, pero sí menciona a las 13 cartas de Pablo. Vamos a mirar el texto del canon de Muratori. Dice: en cuanto a las epístolas de Pablo, cuáles sean, desde qué lugar o por qué causa fueron dirigidas ellas mismas, lo declaran a los que quieren entender. En primer lugar, a los corintios, prohibiendo la herejía del cisma; después a los gálatas, prohibiendo la circuncisión; a los romanos, escribiendo más extensamente, intimándoles el orden de las escrituras y cómo el principio de ellas es Cristo. No necesitamos discutir sobre cada una de ellas, ya que el mismo bienaventurado apóstol Pablo, siguiendo el orden de su predecesor Juan, solo escribió nominalmente a 7 iglesias por ese orden. La primera a los Corintios, la segunda a los Efesios, la tercera a los Filipenses, la cuarta a los Colosenses, la quinta a los Gálatas, la sexta a los Tesalonicenses, la séptima a los Romanos. Acá el vínculo que hace con Juan es con el autor del Apocalipsis, que aparentemente también le escribe a 7 iglesias. Entonces está intentando relacionar cómo Pablo también le habría escrito a 7 iglesias, ¿no? Esas 7 que son mencionadas allí. Y buscando en ese número 7 una cuestión simbólica, ¿no? El 7 como símbolo de la perfección, de lo completo.
Y sigue diciendo este fragmento muratoriano, o el canon, también llamado canon de Muratori. Y aunque a los corintios y tesalonicenses se escriba dos veces para su corrección, sin embargo se reconoce una sola iglesia difundida por todo el orbe de la tierra. Pues también Juan en el Apocalipsis, aunque escribe a 7 iglesias, habla por todos. Acá lo que está queriendo hacer es decir que estas cartas que estaban dirigidas a 7 iglesias en realidad tienen un mensaje universal para todos. Y sigue. Asimismo son tenidas por sagradas una carta a Filemón, una a Tito y dos a Timoteo, que, aunque hija de un afecto y amor personal, sirven al honor de la Iglesia Católica y a la ordenación de la disciplina eclesiástica. Es decir, que en este fragmento muratoriano del año 180 ya tenemos un registro de la colección de las 13 cartas de Pablo. A diferencia de lo de Marción, acá sí están incluidas las llamadas cartas pastorales. Y termina estas líneas que estamos leyendo, que son las 40 al 66, corren también una carta a los laodicenses, otra a los alejandrinos, fingidas bajo el nombre de Pablo para favorecer la herejía de Marción. Y otros muchos escritos que no pueden ser recibidos en la Iglesia Católica porque no conviene mezclar la hiel con miel. Esto es una referencia a las llamadas cartas apócrifas, que este texto dice que también circulaban como intentando pasar por cartas de Pablo, o que cartas que conservaban la tradición paulina. Así que tenemos dos referencias de fuentes del siglo segundo que hablan de un corpus paulino, que ya se conocía en fecha muy temprana, como el siglo II, una colección de cartas de Pablo, ya se habían coleccionado. Pero tenemos un tercer dato sumamente importante, que es una prueba material, que es el manuscrito más antiguo que tenemos que contiene una colección de cartas de Pablo, que forma parte de la colección Chester Beatty, que es el nombre de un coleccionista del siglo XIX, principio del siglo XX, cuya biblioteca o colección está en un museo en Dublín, en Irlanda. Ese manuscrito más antiguo contiene el llamado Corpus Paulino, Corpus Paulinum, se lo conoce como el Papiro de Dublín o mejor conocido como el llamado P46, el Papiro 46, que se suele datar a comienzos del siglo III, o sea, en el 200 y algo. También se lo conoce como el Papiro Chester Beatty II. Como les dije, esta es la pintura del fulano este, de Chester Beatty, un coleccionista de manuscritos antiguos. La colección es enorme y el tipo coleccionaba manuscritos no solamente de la Biblia, pero la colección que tiene es enorme. De hecho, toda la colección está en internet. Si quieren buscar después el Museo Chester Beatty o la Chester Beatty Library, ahí de hecho pueden ir seleccionando e ir buscando los manuscritos bíblicos, y pueden encontrar en fotos de Ultra HD imágenes de los manuscritos. Igual ahora vamos a ver algunas. La mayoría de este manuscrito de Chester Beatty, que se encontró a principios del siglo XX y se publica en la década del 30 del siglo XX, la gran mayoría está en Dublín, y hay algunas páginas en la Universidad de Michigan. Lamentablemente, estos manuscritos suelen ser desmembrados porque todas las universidades y todos los museos quieren tener una parte. Realmente es impresionante este manuscrito porque tiene 86 hojas. Estamos hablando de un texto escrito sobre papiro, que no era un material, no es un material que se conserve fácilmente. Estamos hablando de un códice que habría tenido 86 hojas, que tiene 86 hojas, lo que se conservó. Se cree por el tamaño que podría haber tenido más de 100, y que incluye Romanos, Hebreos, Primera y Segunda Corintios, Efesios, Gálatas,
Filemón, Colosenses, Filipenses y la primera carta a los tesalonicenses. Tal vez es más fácil decir lo que no incluye. No incluye el texto de la segunda carta a los tesalonicenses y no incluye las pastorales. Por la cantidad de hojas que faltan, difícilmente podría haber incluido las pastorales. Realmente es prácticamente imposible que haya incluido todo el texto de las pastorales. Eh, Estas son algunas de las fotos de ese impresionante papiro del siglo III. Y este es un ejemplo de ver cómo se coleccionaba. Estas son las hojas de papiro que tienen más o menos el tamaño de lo que hoy sería una hoja A4. Esta línea que se ve acá es el final de la carta a los romanos. Se dan cuenta que hay una separación aquí y en el medio, como si fuera un Word, sería como centrado, un título que dice Pros Hebraius, a los hebreos. Es el comienzo, o sea, acá termina Romanos, un título y a continuación empieza el texto de la carta a los hebreos. Acá pasa lo mismo, está el final de la carta a los hebreos, un espacio con un título que dice Pros Corinthius Alpha, Primera Corintios, y acá está Pros Corinthius Beta, Segunda a los Corintios. Bueno, un ejemplo de esta colección, de este papiro 46. Bueno, esto ya lo dijimos hace un rato. Incluye las pastorales, incluye carta a los hebreos, pero no incluía las pastorales. Obviamente, ¿no? Estamos hablando de un códice fragmentario. Ninguno de estos códices en papiro está totalmente completo. Realmente esto es una excepción que se haya conservado del siglo III un papiro en tan buenas condiciones y 86 hojas. Eh, Faltan fragmentos de la carta a los romanos porque faltan las primeras páginas y el final de algunas partes que faltan de la primera y de la segunda carta a los tesalonicenses. De segunda tesalonicenses falta casi todo. Entonces, algunas características que tiene este papiro puntualmente. Hebreos sigue a Romanos y está antes de Corintios. No están las pastorales y no tiene lo que se llama la doxología, digamos, estos tres versículos finales de la carta a los romanos no están al final del capítulo 16, sino que aparecen al final del capítulo 15. Fenómeno textual al pasar. Bien, hasta acá, ¿algún comentario, alguna pregunta? Por supuesto que reviste importancia de muchos aspectos, pero uno de ellos es que no hubo copistas, es decir, estos no fueron copiados, no fueron copias de los originales, Sí, sí, son copias. son copias. Estamos hablando de un manuscrito de comienzo del siglo III. O sea, no son de ningún libro de la Biblia y, por supuesto del Nuevo Testamento se han conservado los escritos Sí, originales. sí, seguro, sí. Siempre tenés copias. Eh, y acá estamos, en general, la datación que da la paleografía de este papiro se suele decir que es de comienzos del siglo III, o sea, en el 200 y algo. Lo temprano, digamos, es que no ha habido muchas alteraciones de copitas y se hubiera más tarde, eso es lo que quiero decir. Sí, o sea, está más cerca del texto original. Exacto, sí, Mm, Después, cuando comparás con otros textos, variantes siempre siempre aparecen, hay, como sí, sí. con cualquier texto escrito, copiado a mano. Pero sí, lo impresionante de este y de algunos otros papiros de esta época, del siglo III, y de algunos de finales del siglo II, la cercanía con los Lo originales. temprano, claro, claro, correcto. Por eso tienen tanta importancia en la reconstrucción del texto original Ujú. o del texto inicial, sí, original.
para no complicar. Profe, una pregunta. Sí, Claudia. Si estos escritos están relativamente cercanos a la vida de Pablo, Sí. ¿por qué se desestima Hebreos si aparecen acá en el mismo manuscrito? Bueno, de las tres fuentes que mencionamos, solamente en este caso se incluye Hebreos. Ni Marción la incluía, ni el canon de Muratori incluía Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos tuvo ciertos problemas en cuanto a su canonicidad, si debía o no incluirse en el canon. Justamente porque, a diferencia de las otras 13, la Carta a los Hebreos no dice el nombre, es un texto anónimo. Y ahí hay una gran diferencia entre si un texto es anónimo o si está firmado. Después la discusión, que es lo que vamos a entrar ahora, la discusión es el hecho de que esté el nombre de Pablo, si es Paulina, si es posterior y toda esa discusión. Pero en el caso de Carta a los Hebreos tenés una diferencia clara en el texto. No aparece el nombre de Pablo y esa fue la gran discusión. ¿Qué es lo que muestra este papiro, este manuscrito? Muestra que en algún sector de la iglesia del siglo III, algunos cristianos la consideraban Paulina. Ahora, este papiro no era evidentemente el único que existía en la época. Es el único que sobrevivió o el que llegó hasta nosotros. Pero evidentemente había otras colecciones que no llegaron a nosotros en forma material como este y que no incluían hebreos. Ojo, y aclaro, por las dudas, el hecho de que no incluyeran hebreos no significa que tenga otra categoría, que no sea canónica, que no la reconozcamos como texto inspirado, sino simplemente una cuestión de autoría, si era reconocida como Paulina o no. Bien, Pablo, sí. siempre que Hola, veo David. esto, veo a Marción, pobrecito, ¿no? Cómo le pegaron y al final no estaba tan lejos, digamos, de lo que hoy se entiende, digo. Totalmente. Bueno, esos son los problemas de la historia, ¿no? Los problemas de la historia que con el diario, no del lunes, con el diario de 2000 años después, hacemos historia del siglo segundo. Claro, Marción hizo una propuesta de una lista de textos en una época donde no había canon. Es muy fácil, o sea, sería un error, un anacronismo total decir que Marción quitó libros. No, no hay canon. No hay canon del Nuevo Testamento, no hay lista oficial de libros, no sacó nada. De hecho, él es el primero que incluye, es el primero que hace una lista. El problema, el problema que generó es que al hacer su lista, la reacción de otros fue, señores, este hombre está dejando afuera libros que, si bien nadie hizo una lista, ya eran utilizados en muchas iglesias. El problema no viene tanto por las cartas paulinas, aunque él deja fuera las pastorales, que ese va a ser un problema, después lo vamos a ver, sino sobre todo en cuanto a los evangelios, porque en la lista de Marción, Marción propone un evangelio y la reacción, digamos, los que se le fueron al humo reaccionando, tenía que ver con que algunos consideraban que estaba dejando o no estaba considerando otros evangelios que en muchos sectores de las iglesias ya se estaban leyendo. Pero sí, Claro, son como los versículos que sacan hoy en día, digamos, de ciertas eh, versiones, digamos, comparando claro, un poquito claro, no es que lo la sacan, reacción. sino, claro, no es que Marción sacó libros. No, Marción lo que hizo fue una lista, fue una primera lista. De todas formas, tampoco es que yo me voy a poner en abogado defensor del amigo Marción, ¿no? O sea, Marción no lo tildaron del eje solamente por esto. También tuvo algunas otras cosas, ¿no? Tenía una cosa, una tendencia medio gnóstica. De hecho, tampoco reconocía como escritura el Antiguo Testamento. Ese fue otro de los grandes argumentos, ¿no? De la polémica También, para Marción. profe, también se las buscaba, ¿no? Le agregaba cositas como para... Bueno, claro, pasa que estamos hablando de el cristianismo en los orígenes. El siglo segundo fue un siglo muy importante, curiosamente, del cual hay pocas fuentes. No tenemos
todas las fuentes que quisiéramos para conocer el siglo segundo. Justamente la editorial Sígueme publicó el mes pasado un libro que se llama El cristianismo en la encrucijada del siglo II. El siglo segundo fue un siglo, nosotros, claro, estudiamos el Nuevo Testamento y nos interesa el siglo primero, a lo sumo primeras décadas del siglo II, pero en lo que fue la recepción de la primera recepción de los libros que después formaron el Nuevo Testamento, el siglo II fue clave. Bueno, después del siglo III tendrá lo suyo y en el siglo IV ya cambia totalmente la historia con la conversión de Constantino y toda ya los comienzos de una definición de un canon más claro. Pero el siglo II, que es un poco oscuro porque no tenemos tantas fuentes, termina siendo un siglo muy importante. Perdón, Sí, Pablo, sí, David. no, el tema, justo reforzando lo que vos decías de lo de la falta de un canon, digamos, que son listas que se van haciendo, es decir, si uno fuera a seguir tal cual lo fueron proponiendo hasta que se terminó definiendo, por ejemplo, en el de Muratori estaba el Apocalipsis de Pedro, que si Claro, bien reconocía que no se leía en todas las iglesias, pero estaba dentro de los libros canónicos y finalmente no terminó siendo reconocido, tan solo el de Juan. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y le agrego más. El tema del canon en la iglesia fue un tema confuso y de hecho me animaría a decir que los primeros 1000 años, 1000, no 100, no 200, no 500, los primeros 1000 años de cristianismo eh, fueron en parte definiciones sobre cuál debía ser la lista oficial. Si vos tenés tantas definiciones oficiales sobre cuál debía ser el canon, era justamente porque había sectores que seguían leyendo otros libros. Hasta el día de hoy. No Totalmente. existe, no existe un canon oficial. Para Bueno, algunas corrientes, depende de algunos exactamente, depende de la tradición que sigas, ortodoxos, pero, católicos, po- protestantes. pero ponele que en el Nuevo Testamento estamos todos de acuerdo. Ponele que nos circunscribamos solamente al Nuevo Testamento. Vos tenés los llamados grandes códices del siglo IV, el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, que tenés prácticamente el Nuevo Testamento completo, pero en el Códice Sinaítico vos tenés el Pastor de Hermas, es decir, estamos hablando del siglo IV, ¿eh? Y todavía, y no es que hay una diferenciación clara entre ciertos libros y otros, están copiados en el mismo manuscrito. Entonces, Ujú. realmente la definición del canon eh, ha sido un tema de debate y de discusiones y lo sigue siendo. Sí. Me quiero meter en el tema de la clasificación de cartas paulinas para poder aclarar algún tema. Ustedes han leído, yo ahí les sugería la lectura de Brown y la lectura de Margaret, pero como lectura alternativa también podían leer perfectamente el libro de Carlos Gil, en donde que es el capítulo 3 de Carlos Gil, desde mi punto de vista, el mejor capítulo del libro. Em, Sobre el tema de cómo se clasifican las cartas paulinas. Acá hay que hacer una aclaración. Em, Tradicionalmente se recibían las 13 cartas paulinas y se trataban de ubicar cronológicamente en esa cronología que se podía reconstruir más o menos de la vida de Pablo, ¿no? Se trataban de ubicar las 13 más o menos en la vida de Pablo. Ya en el fines del siglo XIX y en lo que va del siglo XX, ha habido toda una revisión de la cuestión de la autenticidad de las cartas paulinas. Cuando hablamos de autenticidad, no está tampoco en discusión el tema de la inspiración, ni si deben formar parte del canon o no, sino lo que está en juego es la cuestión de la autoría. Es decir, ¿es Pablo el autor directo de las 13 cartas? ¿Fue Pablo el autor directo de las 13 cartas? ¿O hubo otra cosa? Y de ahí la pregunta que vi que algunos contestaron, recién lo vi en el foro, me parecieron muy interesantes algunas respuestas. Eh,
que es de donde viene la cuestión de el conocimiento de la literatura judía antigua y también cristiana antigua, en donde existía un fenómeno literario conocido como la pseudonimia o la pseudoepigrafía. Algunos mencionaron en el foro, y muy bien, que Carlos Gil, que espero que este link no le llegue, pero igual lo digo con todo el cariño, es el rey de los matices. Para mí él es el rey, él matiza todo. Es un gran, es él, posiblemente en lengua española sea el más grande experto en Pablo, en cartas de Pablo. Pero es el rey de los matices y él matiza todo. Y él incluso matiza entre el término pseudonimia y pseudoepigrafía. Para mí, en un manual introductorio, hilar tan fino, para mí confunde más de lo que suma, pero está bien, él sabe evidentemente mucho más que todos nosotros juntos, así que lo perdonamos, es un experto. Pero con el objetivo de simplemente de un aprendizaje, ¿cuál es el estado actual de los estudios paulinos y cómo clasifican la enorme mayoría de los autores las cartas paulinas? Las dividen en dos grupos, entre cartas auténticas y las llamadas cartas deuteropaulinas. Acá también Carlos Gil matiza la clasificación y la divide de otra forma que ahora vamos a mencionar. Las cartas auténticas serían 7. Después la cronología de cómo se escribieron, eso es harina de otro costal, es más fácil, más difícil de definir. Sí hay un acuerdo prácticamente general entre los especialistas en afirmar que la primera carta a los tesalonicenses es el primer escrito de Pablo y es por eso el primer escrito cristiano que llegó hasta nosotros. La primera carta a los tesalonicenses, en donde tenemos al primer Pablo, a la primer teología de Pablo, a la primera reflexión de Pablo, que por lo menos que llegó por escrito, ¿no? Que nos llega por escrito en un texto. Y según esta clasificación, la carta a los romanos, muy conocida, muy leída, habría sido la última escrita por Pablo. Y de esa forma, entendiendo la carta a los romanos como prácticamente un testamento de Pablo, como una especie de legado. ¿Por qué se utiliza el término auténticas? O algunos le dicen auténticamente paulinas. Porque son 7 cartas de las cuales no se duda de que Pablo es el autor directo. Puede ser que en el remitente figuren colaboradores junto con él, Pablo y Timoteo, Pablo, Silvano y Timoteo, pero Pablo es quien se hace cargo del texto. Y prácticamente no ha sido discutida la autoría de estos 7 textos, de estas 7 cartas. Las otras 6, con matices, han tenido discusiones en el último más de un siglo, en cuanto a si realmente proceden del mismo apóstol o si ocurrió algo que responden a otro contexto posterior a Pablo. Es decir, que algunos discípulos de Pablo, pero después de la muerte del apóstol, habrían escrito estos textos eh, actualizando el mensaje de Pablo frente a nuevas circunstancias de las iglesias. Eh, Ahí te doy la palabra, Claudia, ¿eh? Dame un segundito que termino esta explicación y ya te doy la palabra. Vamos de las más complejas a tal vez las menos complejas. Las 3 cartas pastorales, primera, segunda, Timoteo y Tito, han sido de estas cartas las más discutidas, las que presentan más dificultades para ser recibidas como paulinas. Es decir, hay como un consenso de que estos textos no provienen de la pluma de Pablo, sino que muy posiblemente hayan sido escritas a finales del siglo I o posiblemente en las primeras décadas del siglo II.
Distinta es la situación de Colosenses y Efesios. Colosenses y Efesios, que ustedes se recordarán que son cartas que se parecen entre sí, tienen muchos puntos en común. Colosenses y Efesios no se parecen a las cartas pastorales, Timoteo y Tito, se diferencian, pero tampoco se parecen a la típica teología paulina. Por eso también se considera que Colosenses y Efesios fueron escritas por discípulos de Pablo, pero en una segunda generación cristiana. Datarlas es difícil, pero se suelen fechar en torno al año 80. También ya Pablo, 20 años después de la muerte de Pablo. Con la segunda carta de los tesalonicenses, la cuestión está más discutida. Eh, la mayoría de los especialistas tienden también a incluirla dentro de las deuteropaulinas por las diferencias que tiene con la primera. Y sería más o menos de la época de Colosenses y Efesios también. Sí, Claudia, adelante. Sí, no, mi pregunta, porque yo no sé si comprendí mal leyendo a Marguerat, que él habla de que prefieren no utilizar el texto autorizadas para no justamente desautorizar o quitarle valor a obras. El punto, Auténticas, más que claro, autorizadas, auténticas. sí, el punto es que veía, por eso no sé, quizás en otro autor, no llegué a leer a otro autor, que habla de tres y habla de proto, habla de deuteropaulinas, protopaulinas como las auténticas y tritopaulinas las que serían las pastorales. Entonces, Exactamente, perfecto, lo explicaste perfecto, ¿eh? O sea, ajá, lo que... he confundido. no, no, lo explicaste perfecto. Auténticas, Sí, otros autores las llaman auténticamente paulinas y otros sí, las prefieren llamar proto-paulinas. claro. Son las mismas 7. Ujú. Deuteropaulinas, algunos autores prefieren llamar a Segunda Tesalonicenses, Efesios y Efecto, Colosenses. sí, Y al tercer grupo, yo creo que lo puse, acá está. Al tercer grupo, el de las pastorales, las dos de Timoteo y Tito. Bueno, Marguerat, en realidad el capítulo creo que es de Buga, François Buga, creo que es mm, el autor del capítulo, la llama Trito Paulinas. claro. Bueno, Carlos Gil, por ejemplo, prefiere llamarlas directamente pastorales y punto. Eh, lo que está de fondo es, las primeras 7 son las que son escritas por Pablo, sin duda, 3 que son bastante bastante discutidas, y que son cada vez menos los autores que las consideran paulinas, y las que son muy discutidas, que son las pastorales. Discutidas en cuanto a la autoría. Hay que distinguir entre autoría y autoridad. Autoridad está vinculado con el carácter de inspirado que se reconoce a ese texto, el carácter de inspiración, el carácter de canónico. Eso no está en discusión. Autoría tiene que ver con quién fue el autor de ese texto. ¿Cuál es la persona que está detrás de ese texto? Bueno, los Sí. escritos, el estado de investigación de los escritos paulinos hoy sostiene que las 7 primeras fueron escritas por Pablo en vida de Pablo, mientras que las otras 6 habrían sido escritas por discípulos de Pablo en generaciones posteriores. Si Pablo muere en torno al año 60, bueno, ya estamos hablando de cartas escritas, en el caso de la segunda Tesalonicenses, Colosenses y Efesios, por el 80, y en el caso de las pastorales, a finales del siglo I, principio del siglo II. Como el amigo Carlos Gil realmente es, para mí, el rey de los matices, él lo que hace es explicar y matizar todo. Y para mí, toda esta explicación, y lo que hace para mí es que el texto en ese punto termina siendo un poco confuso. Porque evidentemente va a haber siempre algún autor que diga, no, pero Timoteo podría tener fragmentos. Sí, podría tener.
en el caso de la segunda Timoteo, tal vez algún fragmento que podría venir de la tradición Paul, sí. Ahora, la segunda Timoteo, tal cual nosotros la tenemos, difícilmente, muy difícilmente, se puede atribuir a Pablo, directamente a Pablo, pero sí a la tradición paulina. Cuando hablamos de cartas paulinas o de escritos paulinos, debemos distinguir entre cartas escritas directamente por Pablo en vida o cartas escritas por una escuela paulina posterior a la muerte de Pablo que, herederos de su tradición, de su legado, intentan actualizar las enseñanzas del apóstol frente a nuevas necesidades que se presentan en las distintas iglesias. ¿Y cómo hacen esto? Esto de la actualización, lo hacen a través de un recurso muy común en la literatura antigua, que era la pseudoepigrafía. La pseudoepigrafía existía en el judaísmo. De hecho, hay un montón de libros judíos no canónicos, pero contemporáneos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que están vinculados a personajes del Antiguo Testamento. Enoc, Baruch, bueno, y ni hablar, bueno, hay tantísimos. Y en el caso de los escritos cristianos posteriores, pasa algo parecido. Con los evangelios llamados evangelios apócrifos, la mayoría de ellos, o todos ellos, están vinculados con algún personaje, con algún apóstol, que de alguna manera se reconocen como herederos de esa tradición. Ahora, ¿por qué estos investigadores llegan a estas conclusiones? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? En primer lugar, el análisis literario, el análisis lingüístico. Hay diferencias en la manera de escribir de las primeras 7, de la persona que escribe las primeras 7 cartas, de las otras. Lenguaje distinto, vocabulario distinto, sintaxis distinta. Pero fundamentalmente, lo más importante o lo más complejo es que hay diferencias claras desde el punto de vista teológico. Por ejemplo, cómo en los distintos textos se entiende a la iglesia, la eclesiología, que se ve en las cartas paulinas auténticas, o la eclesiología que se refleja en Efesios Colosenses, o ni hablar la eclesiología que se refleja en las cartas pastorales. La actitud de Pablo frente, por ejemplo, al fenómeno de la esclavitud, que se ve en Gálatas o en la carta a Filemón, contra la actitud que se ve o que se deja ver en el texto frente a la esclavitud en cartas como Efesios o Colosenses. ¿Qué debe hacer un cristiano frente a la esclavitud? Y ni hablar si miramos las cartas pastorales. ¿Qué se recomienda hacer a los esclavos? El mismo fenómeno, por ejemplo, con el rol de la mujer. ¿Qué se dice de las mujeres en la llamada, el rol de las mujeres en la iglesia en las cartas auténticas? ¿Qué se dice de las mujeres en Efesios y Colosenses en las famosas llamadas tablas domésticas en la relación esposo-esposa? ¿Y qué se dice de las mujeres, por ejemplo, en las cartas pastorales? Algunos de los textos más difíciles del Nuevo Testamento en relación con el rol de la mujer, y las mujeres acá presentes me podrán corroborar lo que estoy diciendo, están en las cartas pastorales, en Primera Timoteo, en Tito. Entonces, no solamente el análisis literario, sino el análisis teológico y la comparación de la sintaxis, del vocabulario, pero sobre todo del mensaje de la teología de las cartas, es que llevaron a muchos investigadores a decir, tenemos que distinguir 3 momentos en los escritos paulinos. El momento del Pablo histórico, década del 50, y en esa década Pablo habría escrito esas 7 cartas.
una segunda generación en la que se habrían escrito discípulos de Pablo, segunda Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, y casi una tercera generación en donde ya se ve una eclesiología distinta. Ahí ya no se habla, ya no se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una cosa muy horizontal. Ahí hay obispos y diáconos. Y ya se empieza a ver una eclesiología mucho más verticalista en las cartas pastorales, muy distinta a lo que se veía en Primera Corintios o en Romanos. Esa es la explicación por la cual los tres manuales que ustedes tenían podían optar para leer, el de Brown, que ya tiene sus años, creo que el original es del 98 en inglés, el de Margaret, el original creo que en francés es del 2005, y el de Carlos Gil, que el original en español es del año pasado, 2024, y incluso Carlos Gil, con todos los matices que menciono, llega a la conclusión de la misma situación con respecto a la cronología de las cartas paulinas. Ya dejaron los autores de decir, bueno, esta es la vida de Pablo, estas 13 cartas son paulinas sin discusión, tratemos de meterlas en algún momento de la vida de Pablo. Y si tenemos que inventar que Pablo quedó libre de la prisión, estuvo libre y después lo volvieron a meter preso en Roma, bueno, inventémoslo que hubo dos prisiones de Pablo en Roma. Esa es la postura más tradicional, que no tiene ningún tipo de raigambre en el texto, ni de las cartas, ni de hecho, en ningún lado. Hay que inventar que Pablo de la primera prisión quedó libre. No sé cómo hizo, si se escapó, pero quedó libre, se escapó de la cárcel, lo liberó un ángel, como dice el relato de hecho con Pedro, y que habría estado libre un tiempo misionando, se ve que no lo buscaba nadie, y después otra vez queda preso en Roma. Es complejo. Entonces, ese es un poco el estado de la investigación hoy de los escritos paulinos y ese es el criterio que vamos a utilizar. Habrán visto que a partir de la semana que viene empezamos a estudiar las cartas de Pablo. Empezamos con la primera de Tesalonicenses y las cartas a los Corintios y después vamos a dedicar, si mal no recuerdo, otra más con Romanos, Gálatas y Romanos, Gálatas y Filipenses. Y después vamos a tener una clase de Efesios Colosenses y después otra de las pastorales propiamente, como para distinguir los tres momentos. Dos clases para las auténticas, una para Efesios Colosenses, una para las pastorales. Bien, vamos a abrir, tenemos ahí unos minutos antes de que puedan hacer su recreo, a ver si hay repercusiones, dudas, preguntas. Esta suele ser la clase más compleja, ¿eh? Yo lo sé. Profe, Sí. eh, habíamos visto que Gálatas puede ser como un borrador de Romanos. No, no acá, ¿eh? Yo No, habíamos no, visto no, que no. tiene muchos matices, hablando de... Tiene temas similares, aborda un tema similar en Gálatas y en Romanos, Pablo, pero no me animaría a decir un borrador, pero sí tal vez como que empiezan a verse ahí en Pablo, en Gálatas, algunos temas que después va a desarrollar de una manera distinta, tal vez más calmada, más políticamente correcto y mucho más ampliamente en la carta a los romanos. Pero son dos cartas distintas y que responden a dos congregaciones distintas, dos grupos de iglesias distintos, y también Pablo tiene dos propósitos distintos, ¿no? En un caso está queriendo intervenir en un conflicto y en otro caso está subiendo su currículum a LinkedIn, en el caso de Romanos. Y hablaba usted del tema de Segunda de Timoteo, de los fragmentos que puede tener, y no sé en qué momento escuché de mi vida, o leí lo del el tema de que Romanos, al ser una de la última, la parte de Segunda de Timoteo que habla también de esto, de la vida de Pablo, tenía que ver con esto
el pegar en una carta para hacerla más auténtica, por la duda que había sobre Segunda de Timoteo y su autoría, de la autoría de Pablo. Como Eh, Romanos era, por eso digo, no sé en qué momento de mi sí, extensa vida lo habré escuchado, pero ya que estamos acá, no, no sé bien qué es lo que te habrán dicho. Digamos, lo que dice la segunda carta a Timoteo, el texto dice que Pablo está aparentemente en Roma, preso. Aparentemente no, la carta lo dice explícitamente, que está en Roma, que está preso. muchos, Y perdón, la toman como que fue la última carta de Pablo, eso claro, se sí, sí, decía. la clasificación tradicional de hace 50, 60 años así lo sostenía. Eh, el tema es que no solamente por la referencia a Roma, sino por algunas referencias a la vida de Pablo, es que algunos autores siguen sosteniendo que si bien Segunda Timoteo se escribe a principios del siglo II, podría contener algún fragmento de algún recuerdo o alguna memoria de Pablo. Eso es lo que siguen sosteniendo algunos autores, sí. Y de hecho, Carlos Gil lo menciona esto, ¿eh? Medio de pasada, pero lo menciona en este capítulo 3. Sí, David. Consulta, con el tema de que vos habías mencionado esto de lo que eran las colecciones de las cartas paulinas. Sí. Eh, Existe, o por lo menos yo lo he leído, esta idea de que al confeccionar estas colecciones hay trabajo de edición también de los discípulos que van armando esas colecciones. Entonces, por ejemplo, en Primera Corintios, en el 11, él, entre otros textos, permite que las mujeres hablen en las asambleas, está todo bien, pero a su vez en Primera Corintios, en el 14 va desarrollando algo, en el medio aparece un texto en el que dice, las mujeres no pueden hablar, pero descolgado de lo que venía hablando, y algunos dicen, eso va preparando lo que después en Timoteo va a parecer que directamente se callen en la asamblea, que no opinen y que estén sujetas totalmente al marido. Digamos, eso es así, esto de que en este armar las colecciones haya habido un trabajo de edición también como para, en lo que serían los discípulos, las generaciones posteriores de las escuelas paulinas, se tratara de acompasar a la realidad actual. Esa es una hipótesis que viene, que tiene bastante, que se viene trabajando bastante. Carlos Gil la menciona en el capítulo 3 del manual. Eh, es lo que se llaman las adiciones al texto y que algunos sostienen que podrían ser fragmentos incorporados en ese proceso, como vos bien dijiste, de colección de las cartas. Eh, el que lo trabaja de manera brillante esto en un libro que es eh, muy curioso, pero muy interesante, es de un biblista español ya fallecido que se llama Zenén Vidal. Zenén Vidal. Zenén Vidal escribió un libro que se llama Las cartas originales de Pablo. Es un texto bilingüe, a doble página. Está el texto griego y está la traducción de él en español, con muchas notas críticas y muchas notas al pie, comentarios, y en donde él intenta reconstruir lo que habrían sido, y en el orden cronológico, las cartas originales de Pablo. Un trabajo monumental que le encantaba a este Vidal, porque también lo intentó hacer con los escritos de Juan. Eh, pero muy interesante. Y él también ahí menciona esto con respecto a 1 Corintios 14, pero también otros autores no tan excéntricos como Vidal, que a mí me gusta, pero no tan, como por ejemplo el gran Gordon Fee. Muchos de ustedes lo recordarán, un autor evangélico tradicional, en su comentario monumental a la primera carta a los Corintios, sostenía exactamente lo mismo con esos versículos de 1 Corintios 14. Un autor evangélico más de corte conservador, pero desde el punto, además es un texto ese de Corintios que tiene un problema de lo que se llama crítica textual. Hay diferencias entre manuscritos. Entonces ahí ya tenés un dato material que te hace por lo menos considerar ese problema. Sí, Ezequiel. Bueno, profe, igual en el caso de Hebreos indica que habría sido una mujer la que escribió porque dijo
eh, os he escrito brevemente y paso a redactar 13 capítulos. Eh, no, Mire como ese un chiste. comentario. Ese chiste, no voy a decir de quién escuché el Se ve que chiste. tu mujer no te No voy a decir escuchó. de quién escuché. No voy a decir de quién lo escuché. No, hablando de la autoridad de las cartas y de la inspiración, eh, podríamos llegar a decir, y esto es una pregunta, no es una afirmación, que el Espíritu Santo eh, toleró diferencias, pero nunca contradicciones, ¿verdad? Porque ahí estamos hablando de las diferencias, tal vez a nivel de escritura, tal vez también diferencias en pensamiento, tengo entendido, de lineamientos, como acaba de mencionar el compañero, como lo que hablamos hoy, pero nunca contradicciones. A ver, pasa que estamos En ese hablando sentido de que tomamos la Biblia como inspiración divina y que no sí. se contradice, pero sí vemos cambios en el pensamiento A o ver, diferencias, no sé si cambios. sí, lo que hay es un desarrollo. Una cosa era el movimiento de seguidores de Jesús en una primera generación, como la que escribe Pablo, distinto a una segunda generación en la década del 80, 30 años después o más, distinto a comienzo del siglo segundo, en donde ya esas iglesias, ese cristianismo ya se está organizando. Entonces, esta manera de entender las cartas de Pablo ayuda a ver una evolución no en el sentido de pensar que lo más antiguo sea peor y lo siguiente mejor, ¿eh? Pero sí un desarrollo y una manera de entender la iglesia distinta. Ayuda a entender los textos históricamente. Yo con la palabra contradicción tengo mis reservas. En teología, cuando uno estudia cuestiones sobre Dios, ya el hecho de afirmar que Dios es uno y trino ya es una afirmación tensa, ¿no? Ya hay una tensión en la sola afirmación. Y alguno puede decir, hay una contradicción, o es uno o, o son tres. Entonces, no es matemática lo que estudiamos. Yo no le veo problema, y de hecho, en las cuestiones de teología y de fe, yo a la palabra contradicción no le veo problemas, porque son textos escritos en distintos momentos. De hecho, a veces la vida es contradictoria, ¿no? A pesar de que uno quiera hacerla meter o meter incluso a Dios en una caja de zapatos. Bueno, no, es un poco más compleja. Entonces, yo no le tengo miedo a la palabra contradicción. Yo creo que en algunos aspectos históricos puede haber contradicción, y más en materias de Biblia, digamos, negarlo sería como querer tapar el sol con la mano. Distinto es cuando uno pasa a hacer, bueno, una teología sistemática o un desarrollo doctrinal mm, eh, como más estable. Ahora, en el texto, en el Nuevo Testamento tenés pluralidad de voces. Y en la misma carta Paulina tenés pluralidad de voces. Y cuando vos tenés pluralidad de voces, siempre va a haber opiniones distintas o siempre va a haber matices distintos. En algunas cosas complementarios, en otras cosas no. Cuando el ejemplo que daba David hace un rato, cuando 1 Corintios 11 Pablo dice, bueno, cuando la mujer ore, que se cubra la cabeza. Pero en otro texto del mismo Nuevo Testamento dice que la mujer se tiene que callar en la congregación. Bueno, ahí hay una tensión. No le queremos llamar contradicción, no le digamos contradicción. ¿Hay una tensión? Sí, hay una tensión. O se calla o no se calla. Me imagino a las mujeres acá presentes diciendo, ¿qué hago? ¿Me paro y oro o me callo? Es una cosa o la otra. Y estamos hablando de la misma carta. 1 Corintios, 3 capítulos de diferencia. Eh, entonces, ahí hay por ejemplo, ¿qué debe hacer el cristiano frente al fenómeno de la esclavitud? ¿Tiene que perdonar al esclavo que huyó y recibirlo como un hermano, como le dice Pablo a Filemón?
O el esclavo se tiene que someter a su amo, o, como dice Efesios Colosenses, o como es peor, como dice Tito, eh, el esclavo, la esclavitud es parte como del plan de Dios y se tiene que someter porque la autoridad está puesta por Dios, la autoridad del amo. Bueno, del Gálatas 3:28 que decía que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, a eso, bueno, no lo llamemos contradicción, llamémoslo tensión, ¿te gusta más? Ahí hay algo, ¿no? Hay una tensión. Y Claro, la exégesis nos pasa, profe, permitirá tratar de explicar cómo ahí hay un fenómeno histórico, un desarrollo histórico. Otra discusión será si es una evolución o no. No, no me quiere, Marcelo me va a Hay matar. no, no, 20. entiendo, Profesor. perdón si se fue de tema. No, no se fue de tema, estamos hablando del tema. Está. Yo me fui Es de que esta con el vuelta. tema contradicción, como terminología a nivel teológico, casi nunca escuchamos, porque tampoco vamos a decir Dios se contradice. A lo sumo encontramos la parte humana en el texto, y ahí es donde la gente nos refuta más la teología de, bueno, entonces cuando querés es Dios, cuando no querés es el autor humano, y Sí, bueno, pero esa discusión se la dejo a los teólogos, a lo de la teología sistemática, dogmática. Como yo acá hago Biblia, convivo con la pluralidad de libros sin problema. Bueno, perdón que se nos fue el tiempo. Nos metemos ya con Tesalonicenses y con Corintios la próxima semana. Los espero y los quiero leer en el foro y en las actividades. Gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.